Septiembre, mes de la Biblia. Te damos la bienvenida a meditar un capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Tu hermano sacerdote comparte contigo esta reflexión. Comenzamos. Vívela, conócela, hazla parte de tu oración. Es la palabra de vida. Muy buen día, queridos hermanos en Cristo. Les mando un cordial saludo. Habla el Padre Alfonso Vaca para comentar con ustedes el capítulo número 21 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En este capítulo 21 se nos narra el viaje de San Pablo hacia la ciudad santa, es decir, hacia Jerusalén, y en su recorrido se va encontrando una serie de personas a las que va compartiendo el Evangelio y dando su testimonio del encuentro que él ha tenido con Jesucristo. Pero al mismo tiempo, las personas van enseñando a Pablo cómo la acción del Espíritu Santo se manifiesta en cada uno de ellos. En los primeros 3 versículos se nos narran las ciudades por las cuales pasa el apóstol de los gentiles hasta llegar a la ciudad de Tiro, en donde se encuentra con los discípulos, en donde se nos dice que se quedaron 7 días. Y ellos, iluminados por el Espíritu Santo, le dicen a Pablo que no suba a Jerusalén. La razón posiblemente era que en dicha ciudad había muerto Jesús y el entorno era sumamente hostil, especialmente para Pablo, que habiendo sido un acérrimo perseguidor de la iglesia, se había convertido a Cristo y era un gran heraldo del Evangelio y defensor de los cristianos. Finalmente, a pesar de la advertencia de no ir a Jerusalén, Pablo se despide de ellos y emprende de nuevo el viaje a la ciudad santa. En su despedida llama la atención cómo los hermanos de aquella comunidad, con todas sus familias, oran todos juntos para pedir por él y sus compañeros. Denota un gran cariño al apóstol y también una gran fraternidad hacia los evangelizadores que están dispuestos a arriesgar sus vidas por el Evangelio. Me parece que deberíamos aprender de este gesto. Hemos de orar siempre por las personas que dejándolo todo se dedican a anunciar la buena nueva del Evangelio. Debemos apoyarlos lo más que podamos porque han decidido entregar completamente a Dios sus vidas para llevar a Jesús y darlo a conocer en todo el mundo. Del versículo 8 al 14 se nos narra la visita a la ciudad de Ptolemaida, en donde se quedan algunos días en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Una vez más, el apóstol Pablo es advertido de no ir a Jerusalén por un hombre considerado un profeta, de nombre Ágabo. Se dice que le rogaron que no fuera, pero la respuesta de Pablo fue la siguiente: ¿por qué habéis de llorar y destrozarme el corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir también en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Llama la atención que una vez más, Pablo parece contradecir las advertencias hechas por el Espíritu Santo a través de aquel hombre considerado un profeta. Para algunos autores se trata de cierta arrogancia del apóstol, como cuando el apóstol Pedro decía a Jesús que iría con él y estaba dispuesto a morir por él. Y entonces Jesús le profetiza las 3 negaciones. Pero también puede notar entrega y valor de parte del apóstol Pablo, un rasgo de su personalidad, o también el apremio por dar a conocer su testimonio a los judíos en Jerusalén. Me parece que debemos aprender del apóstol. Muchas veces nos descubrimos a nosotros mismos siendo incoherentes en nuestra respuesta al Señor. Nos falta mayor entrega. Quizá no estamos del todo convencidos de su amor o nos falta mayor amor a Él para entregarnos a su reino. A partir del versículo 15 se nos empieza a narrar la llegada de Pablo y sus compañeros a Jerusalén. Son recibidos con mucha alegría. Al día siguiente fueron a casa de Santiago y se reunieron con él y otros presbíteros o ancianos. Y le narró todas las maravillas obradas por Dios a través de su ministerio entre los gentiles. Ahí le dijeron que entre los judíos de Jerusalén se decía que él había invitado a los judíos que vivían entre los gentiles a que no se circuncidaran
y que se apartaran de Moisés. Desde luego que esto era escandaloso para los judíos en Jerusalén, ya que la circuncisión era el signo de la pertenencia al pueblo de Israel, y Moisés era el gran liberador en el Antiguo Testamento, considerado un profeta. A través de él, Dios les había dado la ley. En realidad, se nos está presentando lo mismo que pasó con Jesús, cuando en los evangelios es presentado en el templo y cómo enseñaba e invitaba a un culto auténtico, sincero, de corazón, y dejar de lado el ritualismo en el que se había caído. Lo mismo le pasará a Pablo. En los versículos del 27 al 28 se nos dice que unos judíos venidos de Asia empezaron a gritar: «Auxilio, hombres de Israel». Este hombre es el que va enseñando a todos por todas partes contra el pueblo, contra la ley y contra el templo. Esto provocó que las personas se lanzaran contra Pablo y fuera arrastrado fuera del templo. Cerraron las puertas e intentaron darle muerte. Fue arrestado, atado y llevado a la prisión. La multitud enfurecida, nos dice el texto, gritaba: «Que lo maten», lo cual nos recuerda aquel episodio en el que Jesús también fue arrestado e injustamente enjuiciado. Muchas veces ha pasado y seguirá pasando que a todo aquel que proclama a Jesús se encuentre con persecuciones, difamaciones y calumnias, e incluso se pretenda darles muerte o les den muerte, como Pablo será martirizado más adelante hasta quitarle la vida. Hoy los cristianos son perseguidos en muchas partes del mundo. Por ejemplo, un botón, como suele decirse. En Nicaragua tenemos la persecución de la que es objeto la Iglesia Católica. Obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y muchos hermanos nuestros son amenazados de muerte por ser fieles a la verdad y defender a las víctimas de la injusticia. Pablo pedirá la palabra y hablará al pueblo en hebreo para hacerle saber su procedencia. Él ha nacido en Tarso, ha sido formado con el maestro Gamaliel en la observancia de los mandamientos y de cómo después se convirtió al cristianismo. Pero eso, hermanos y hermanas, es parte del capítulo 22 y no podemos abordarlo en esta reflexión. Resumiendo, para mí la gran enseñanza de este capítulo es la fidelidad del apóstol Pablo, su valentía y su gran disposición para defender la verdad revelada en el Evangelio hasta dar la vida por Cristo. Pero también cómo el Espíritu Santo nos habla a través de otras personas y de cómo Él nos va indicando por dónde debemos caminar. Pablo, en su gran disposición, arriesgó no solo su vida, sino su misión, que era evangelizar a los gentiles y no a los judíos. En Jerusalén aprenderá y discernirá que él ha sido enviado precisamente a llevar la buena nueva a los gentiles. Me despido de ustedes, muchas gracias y hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Te invitamos mañana en punto de las 9 a sintonizarnos nuevamente y meditar la palabra de Dios. Septiembre, mes de la Biblia, aquí en Radio Familia.